Hola alumnos de cuarto y quinto de secundaria. En este tema de anatomía veremos el tejido adiposo. Acá nomás en la portada vemos esta célula llamada adipocito blanco. Entonces el adipocito va a ser la principal célula del tejido adiposo, de ahí viene su nombre. Podemos ver acá, esta forma blanca de acá, esta forma blanca es una gota de grasa. Esa gota de grasa está formada por triglicéridos. Vemos que nos dice esta diapositiva. El tejido tiene origen mesenquimático, está formado por una agrupación de células llamadas adipocitos. Ahora, vemos acá la imagen del adipocito, como ya hemos visto. Esta de acá va a ser la gota de grasa. Y vemos que está aplastando a la vez casi todo su citoplasma. Este es un adipocito blanco. Es uno de los tejidos más abundantes y representa entre el 15 al 20% del peso corporal del hombre y del 20 al 25% del peso corporal de las mujeres. El número total y el volumen medio de adipocitos son más importantes en la mujer que en el hombre. En el adulto normal, el número de adipocitos es constante y las variaciones de peso tienen lugar por variaciones del tamaño de las células. El cuerpo humano está constituido entre un 15 al 25% de grasa. Esta grasa está contenida en los adipocitos. Cuando las necesidades energéticas son muy altas, recién el organismo va a acudir a estas reservas energéticas que tenemos acá en los adipocitos en forma de triglicéridos. Ahora, ¿por qué se dice que es más importante en la mujer que en el hombre? Es que el adipocito ayuda a sintetizar una hormona llamada el estradiol, que es un tipo de estrógeno. Es una hormona femenina, la cual estimula femeninamente a una mujer, permitiéndole su desarrollo sexual. En la siguiente imagen veo los tres tipos de célula adiposita. Tengo el adipocito marrón, el beige y el blanco. Al adipocito marrón también le llaman pardo. Y tiene este color debido a estos mitocondrias. Estas mitocondrias que tienen gran cantidad le da ese color oscuro. Vemos también acá estas gotitas de grasa. Tienen gotitas de grasa pequeñas. Ahora vemos el adipocito beige. El adipocito beige también tiene gotitas de grasa un poco más grandes algunas y también tiene una regular cantidad de mitocondrias. Y por último vemos el adipocito blanco. Este tiene una sola gota de grasa, pero es una gota de grasa grande. Tiene menor cantidad de mitocondrias. Ahora podemos ver que acá el núcleo está en el centro, mientras que acá el núcleo a la vez está en un extremo, debido a la presión que ocupa esta gota de grasa de toda la célula. Ahora, ¿qué más podemos hacer otra diferencia entre ellos? Vemos acá que dice UCP1. UCP1, acá no dice eso. UCP1 es una proteína. Esta proteína también se llama termogenina. ¿Qué hace esta proteína especial? Genera calor. Por lo tanto, el tejido adiposo marrón o pardo va a generar calor. Lo mismo tengo acá la célula beige, va a generar calor, mientras que el tejido adiposo blanco no genera calor. Esta diapositiva nos dice que el tejido adiposo blanco está formado por células adipositas blancas, las cuales miden de 50 a 150 micrómetros de diámetro. Una sola gota de lípido que llena todo el citoplasma desplaza los organelos hacia la periferia. ¿Qué nos quiere decir esto? Vemos acá, todo esto de blanco es la gota de grasa. Y esta parte que está un poquito más oscura es el citoplasma. Y acá lo de rojito es el núcleo. Vemos cómo toda esta gota de grasa ha desplazado una periferia al citoplasma, al contenido celular. En esta imagen se puede apreciar mejor. Esto de amarillo va a ser la gota de grasa llena de triglicéridos. Y acá podemos ver cómo está desplazando el citoplasma hacia un costado. Y está empujando el núcleo a la periferia a la vez. Acá están los organelos del citoplasma, vemos las mitocondrias. Ahora, ¿qué nos dice esta diapositiva? La formación del tejido adiposo blanco comienza antes del nacimiento, pero se desarrolla durante el proceso continuo de la vida. Antes de nacer ya estamos formando tejido adiposo blanco, pero este se sigue desarrollando conforme crecemos. Se acumula de preferencia en el tejido subcutáneo, en la capa más profunda de la piel. La acumulación de la grasa difiere tanto del hombre como de la mujer. En el hombre se acumula preferentemente en lo que es el estómago, en la zona abdominal, mientras que en la mujer lo hace de manera periférica. Los triglicéridos que encontramos en esta gota de grasa generalmente están de forma semilíquida. Entre las principales funciones del tejido adiposo tenemos que es un aislante de frío y calor. Actúa como una almohadilla y también como un almacén de reservas nutritivas. El tejido adiposo blanco, como ya hemos dicho, no genera calor, pero sí es un aislante. ¿Qué significa aislante? El aislante es algo que evita que salga el frío o que salga el calor. Por ejemplo, ¿no has visto donde venden marcianos? Esos cuadraditos. Ahí se ponen los marcianos para que no pierdan el frío. Y lo mismo es un termo. El termo evita que se pierda el calor. Vemos que son tipos aislantes. Ahora, actúa como una almohadilla, ya que estos lípidos nos protegen de cierta forma, ¿no? Evitan, por ejemplo, que nos duela cuando nos golpeamos. Por eso a los gorditos les duele mucho menos cuando se dan un golpe que a los que están más flaquitos. Y es más, cuando te caes de nalgas, ¿qué te proteges? Tus glúteos. Tus glúteos. Si tienes más grasita en los glúteos, vas a sentir menos dolor. También cumple funciones de rellenado, ya que lo encontramos debajo de la piel, especialmente en las áreas subcutáneas. También sirve de soporte estructural. Finalmente tiene una función de reserva. Como he mencionado, esa grasita, que está formada por triglicéridos, se utiliza cuando el cuerpo realmente necesita esa energía. Generalmente se utiliza carbohidratos como energía, pero en casos extremos ya utilizamos los lípidos, y por eso está esa reserva de energía. En la imagen podemos apreciar que todo lo que es de color oscuro son células musculares, y estas células musculares están rodeadas de lípidos. En todo caso, esta imagen pertenece a un tejido de una persona gordita. Entre los músculos
hay tejido adiposo. Como lo mencionamos antes, cuando uno llega a una etapa adulta, generalmente ya tiene una cantidad de células establecidas. Entonces, ¿qué sucede cuando esa persona con células establecidas empieza a comer mucho? Estos adipocitos ya no van a crecer en cantidad, van a crecer en tamaño, van a aumentar su volumen. Ese aumento del volumen de los adipocitos se llama hipertrofia. Cuando una célula adiposita está inflamada, se llena de tejidos conectivos, como los macrófagos y los fibroblastos. Ahora, se dice que esos fibroblastos, cuando ven que hay mucha grasa en el cuerpo, se empiezan a diferenciar y poco a poco se van transformando en preadipocitos, hasta formarse en un adipocito. La siguiente imagen nos muestra las células adipositas para una persona con peso normal, con sobrepeso y con obesidad. Vemos que las personas con peso normal, sus células son más pequeñas y hay una pequeña cantidad de tejido conectivo, en este caso es el macrófago. Cuando ya hay sobrepeso, ¿qué decimos? Esas células se inflan, ¿no? Crecen, hipertrofia. Y al hipertrofiarse, se inflaman. Y como se inflaman, generan respuesta inmune. Esa respuesta inmune es la presencia de macrófagos. Ahora, cuando ya están muy inflamadas, ya aparecen más macrófagos y ya estamos en obesidad. Su función principal, como su nombre mismo dice, es fagocitar. Fagocitan células dañadas y también fagocitan patógenos. Ahora, una célula normal, un adipocito normal, segrega estas sustancias, de la cual vamos a destacar a la adiponectina. La adiponectina se encarga de relajar a los vasos sanguíneos. Veamos qué sucede cuando estas células se inflaman. Cuando las células se inflaman, ocurre muerte de adipocitos. Aparecen los macrófagos y empiezan a matar adipocitos. Sientes que te falta el aire, hipoxia. Reclutamiento de macrófagos, aumenta la cantidad de macrófagos. Disfunción endotelial. Como estas células ya están inflamadas, ya no se agregan estas sustancias, se agregan otras sustancias que ya no producen relajación del vaso sanguíneo, más bien lo contraen, constricción del vaso sanguíneo. Es por ello que ocurren los paros cardíacos. Resistencia a la insulina. Al ser tu organismo resistente a la insulina no va a cumplir su papel como debería cumplirlo. Recordemos que la insulina atrapa la glucosa de la sangre y lo transforma en glucógeno. Entonces, al no hacer esto la insulina, va a permitir que aumente el azúcar en la sangre. Y si aumenta el azúcar en la sangre, ¿qué ocurre? Diabetes. Y como estas células están hipertrofiadas y siguen creciendo, pueden dañar otras células. ¿Qué puede ocurrir? Cáncer. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes mucho azúcar en la sangre y no puedes utilizar ese azúcar? ¿Qué va a pasar? Tu cuerpo va a hacer lipólisis, va a empezar a degradar los ácidos grasos que hay en tus lípidos. Es por eso que los diabéticos hay un punto en que ya se vuelven flaquitos. En la siguiente imagen podemos apreciar acá, son vasos sanguíneos. Esto de color verde en forma de alverjita son los adipocitos. Y también el vaso sanguíneo es de color verde. Entonces, los adipocitos, cuando están en forma normal, se agregan la sustancia adiponectina. Ahora, la adiponectina, ¿qué hace? Relaja los vasos sanguíneos, permite el flujo normal de la sangre. Pero cuando están hipertrofiados, inflamados, ya no segregan lo mismo. Más bien segregan otras sustancias, como la isoleucina 6, la lictina. Estas sustancias de acá van a hacer lo contrario a la relajación, van a hacer constricción del vaso sanguíneo. Entonces la sangre no va a fluir de manera continua. Y es por eso que se pueden dar los paros cardíacos. La siguiente imagen nos muestra en qué lugares encontramos tejido adiposo blanco. Podemos encontrarlo acá, rodeando el corazón, en forma pericárdica, a la altura de nuestros rostros, debajo de nuestra piel de forma subcutánea, entre los músculos, en la palma de nuestras manos, también acá en los glúteos, en los riñones y sobre todo acá en el abdomen. Ahora vemos la clasificación médica de la obesidad. La obesidad lo pueden clasificar de varias formas, en función a la grasa corporal que tiene. Si su distribución es homogénea, entonces hablamos de obesidad de distribución homogénea. Ahora, generalmente los hombres tenemos la obesidad abdominal, androide, en la barriga, y las mujeres tienen la obesidad glúteo-femoral, en todo su periferia, ¿no? Los glúteos y el estómago. Esta obesidad se llama ginoide. Y en el hombre se llama androide. Ahora también, en función a su historia evolutiva, si ha sido gordito desde niño o si ha sido gordito recién en etapa adulta. La función también es de los tejidos, de sus células. Puede ser hipertrófica, hiperplásica y mixta, que es una mezcla de los dos. Veamos la obesidad en función a las células. Como hemos mencionado, es la hipertrófica, la hiperplásica y la mixta. La hipertrófica generalmente se le da a los adultos, porque ellos ya tienen una cantidad de células establecidas. Entonces, estas células, cuando reciben mucha grasa, van a empezar a crecer. Mientras que la hiperplásica se da en niños. Ya que los niños están en crecimiento, sus células empiezan a aumentar en cantidad. Ahora, la obesidad mixta es cuando tiene hipertrofia y tiene hiperplasia a la vez. Esto generalmente se da en los adolescentes, ya que están entre el medio de niños y adultos. En esta imagen podemos ver esta célula tamaño normal, la cual por hipertrofia crece. Y al crecer por hipertrofia se inflama y segrega ciertas sustancias que causan daño. Estas sustancias que hacen, recordemos, causan diabetes, lipólisis, hipoxia, etc. Mientras que cuando una célula le pertenece a un niño y hay bastante grasa,
ya no va a crecer, lo que va a hacer es reproducirse, va a aumentar la cantidad. Entonces, esto es una hiperplasia y esto es una hipertrofia. Se nota bien clara la diferencia en las células. En hiperplasia aumenta la cantidad, en hipertrofia aumenta el tamaño. La siguiente imagen nos muestra las consecuencias de la obesidad por hipertrofia, que hace inflamación, remodelamiento y fibrosis, y las segregaciones cambian. Segregan sustancias que causan daño. Recordemos que no es lo mismo ser gordito desde niño que ser gordito en etapa adulta o adolescente. ¿Okay? Cuando uno es gordito de niño, tus células aumentan en cantidad. Mientras cuando eres una persona adulta, tienes una cantidad de células establecidas ya. Ahora, alguien que ha sido gordito desde niño puede llegar a ser gordito hasta etapa adulta, entonces va a tener una gran cantidad de células. Entonces le va a ser más difícil adelgazar. Debido a que cuando pierden de peso, estas células no van a morir, sino van a adelgazarse. Van a perder los ácidos grasos que están ahí y van a perder su tamaño. Entonces tiene que estar haciendo constantemente el ejercicio para que estas células, al no tener una función, empiecen a morir. Vemos la forma física de la obesidad, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre se llama androide, porque se forma como una manzana. Por eso la gente que consume mucha cerveza le sale su barriguita, ¿no? Porque la grasa se acumula acá en el abdomen. Mientras que la mujer es todo periférico. La obesidad se da alrededor de toda su periferia. Y es por ello que se le compara con una pera. Esta obesidad se llama obesidad ginoide. Varón androide, mujer ginoide. Ahora hablemos del IMC. ¿Qué es el IMC? Es el índice de masa corporal. ¿Qué nos quiere decir? Cuánta masa tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y cómo calculamos esto? El peso en kilogramos sobre tu estatura elevado al cuadrado. La estatura debe estar en metros. Acá tenemos un ejemplo. Una persona que tiene 68 kilogramos de peso y una altura de 165 centímetros. Como debe ser en metros, este centímetro lo pasó a metros. Es 1.65 metros. Entonces divide 68 entre 1.65 al cuadrado. Los cuales me arroja este número, 24.98. Recordemos que nos salió 24,98. ¿Para qué sirve ese número? Para poder compararlo. Tengo acá esta tabla. Si el número es menor a 16, hablábamos de desnutrición severa. Si el número está entre 16,1 a 18,4, desnutrición moderada. Si está entre 18,5 a 22, es una persona bajo de peso. Si su peso está entre 22,1 y 24,9, es una persona de peso normal. Si su peso está entre 25 a 29,9, sobrepeso. De 30 a 34,9, obesidad tipo 1. De 35 a 39,9 es la obesidad tipo 2. Y tenemos obesidad 3, que es la mórbida, cuando es mayor a 40. Recordemos la fórmula. Peso sobre altura al cuadrado. El peso en kilogramos y la altura en metros. Eso es el índice de masa corporal. Entonces en su examen les puedo preguntar, halle el índice de masa corporal, te voy a dar el peso y te voy a dar la altura. Te puedo dar en centímetros, lo tienes que transformar en metros. Y basado en lo que se halla, entonces indicas si está en peso normal, suficiente, sobrepeso o obesidad mórbida. Ahora ya para terminar, hablemos del tejido adiposo marrón o pardo. Está compuesto por células poligonales. Estas células son mucho más pequeñas que las células blancas. Recordemos que los adipocitos blancos son más grandes que los adipocitos marrones. ¿Y qué más tienen? Estas tienen abundantes mitocondrias y abundantes gotitas de grasa. Vemos acá la célula adiposa marrón. Está compuesta por abundantes gotas de grasas, abundantes mitocondrias. Estas mitocondrias son los que le dan ese color marrón o pardo. Y vemos que su núcleo está en el centro. En cambio, en la célula adiposa blanca, su núcleo está en una periferia y solo tiene una gota de grasa grande y no tiene abundantes mitocondrias. Ahora, estas mitocondrias que tienen exceso permite que tenga termogénesis. La termogénesis es la generación de calor. Ahora, ¿qué nos dice este tejido adiposo pardo? Es más abundante en fetos y en los primeros meses de vida. Tiene como función la producción de calor. Hay que recordar que los fetos viven en el líquido amniótico, es un líquido frío. Entonces tienen que estar produciendo este calor para no morir de hipotermia. Quemándose, los lípidos se acumulan en el citoplasma en forma de gotas mediano tamaño. Claro, hemos visto que tiene abundantes gotitas de grasa. Generalmente está rodeado de mitocondrias y a las que se debe su color marrón. También ya lo hemos explicado por qué. Las células disponen alrededor de los vasos sanguíneos. Lo encontramos estas células ¿dónde? Alrededor de los vasos sanguíneos. La función principal de este tejido adiposo pardo es la termogénesis. Recordemos que la termogénesis es la producción de calor. Son reacciones metabólicas que ocurren dentro de esa célula y producen calor. Mientras que en un tejido adiposo blanco, su función principalmente es la reserva energética. Como pueden ver, a veces le digo tejido adiposo marrón, a veces le digo tejido adiposo pardo. Hay que recordar que son sinónimos. En este caso vemos esta imagen. Acá vemos un montón de células adipositas blancas. Y en este otro lado, por el contrario, vemos adipositas pardas o marrones. Vemos que acá es bien clara la gota de grasa. Acá casi no se nota. A la justa se logra ver los núcleos centrales. Y acá ya no se ve casi el núcleo, se ve este punto negritos que podemos apreciar, son los núcleos en la periferia. Ahora, ¿dónde podemos encontrar este tejido adiposo marrón o pardo? En los adultos lo encontramos en la zona del cuello, en la zona cervical, a la altura de los omóplatos,
la zona supraclavicular, envolviendo vasos sanguíneos, en la zona paraventral y sobre los riñones, en la zona suprarrenal. En los niños, ¿dónde lo podemos encontrar? En la zona interescapular y en la zona perirrenal. Acá hay gran cantidad porque los niños están produciendo calor para no sufrir de hipotermia. Conclusión, el tejido adiposo se presenta en un porcentaje mayor en las mujeres que en los hombres porque las mujeres poseen zonas donde más se necesita, más se desarrolla, que son las caderas, las mamas, los glúteos. El tejido adiposo existen dos clases. Tengo el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. El tejido adiposo blanco contiene una sola gota de lípido, mientras que el tejido adiposo marrón o pardo tiene varias gotitas y también tiene mayor cantidad de mitocondrias. El tejido adiposo blanco sirve como reserva de grasa, mientras que el tejido adiposo marrón tiene una función más termogénica, de generar calor. La generación de calor, ¿cómo la llamamos? Termogénesis. Bueno, alumnos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Recuerden que en el examen solo tomaré el tejido conectivo y el tejido adiposo. Hacer este video se me dificultó porque hay una persona chancando como una hora ya. Así tuve que hacer pausas porque ustedes pueden escuchar que chanca a veces. Pero lo hice porque ustedes lo necesitan. Así que cuídense.